Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes en este día, Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Es un placer, es un honor el poder estar aquí delante de Dios para bendecir su nombre. Y doy gracias a Dios porque veo caras que tenía tiempo que no veíamos, pero en su grande misericordia Dios es bueno y es por su gracia que estamos aquí. Dirás tú, es que yo estoy aquí porque yo quiero. No es porque tú quieres, esa es la consecuencia de la gracia de Dios, que pone en tu corazón el querer como el hacer, y por eso estás aquí. Si tú no te das cuenta es por eso, o si no lo sabes es por eso, por la gracia de Dios que tú estás aquí, por encima de cualquier razonamiento que pudiéramos tener cada uno de nosotros. Y en esta tarde vamos a continuar estudiando el libro de los jueces. En la primera parte que vimos fue la introducción, la primera predicación, la introducción del libro de los jueces. Nos dimos cuenta de gran manera de qué se trataba. Y hace 8 días estuvimos viendo el capítulo 1 del libro de los jueces. Vimos cómo había un círculo vicioso, cómo el pueblo de Israel desobedecía, pecaba, clamaba, Dios venía y los ayudaba, pero ya cuando estaban bien volvía a iniciar el ciclo y volvía a iniciar el ciclo, y ese era un ciclo de no acabar. Pero vamos a continuar, vamos a estar hablando de este pasaje. Vamos a estar viendo, para que preparen sus Biblias, el libro de los jueces, capítulo 2. Vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 15. Lo vamos a ver paulatinamente, no lo vamos a leer ahorita corrido, vamos a estarlo paulatinamente viendo y vamos a estar explicándolo, ¿sí? Vamos a buscar Jueces capítulo 2 del versículo 1 al versículo 15. Y el título de esta predicación va muy acorde a lo que veíamos el día de ayer. El título de la predicación se llama La infidelidad del pueblo. La infidelidad del pueblo. Y nada que ver con lo que vimos ayer. Todo le digo que pareciera que nos pusimos de acuerdo, pero no. Así el Señor se ha mostrado, y vamos a estar viendo este estudio. Y déjeme decirle como introducción que a Israel ya se les había prometido una tierra donde fluía leche y miel, una tierra próspera, un lugar donde ellos iban a reposar. El pueblo de Israel es sacado del desierto, conquistan Canaán, y Dios en su bondad les iba a ayudar. Iba a ayudar inclusive a terminar con todos sus enemigos, y les iba a dar a ellos ese lugar de descanso, esa tierra prometida. La tierra prometida ya estaba, y ellos llegaron, conquistaron, pero pasó algo muy, muy triste en el pueblo de Israel, que al llegar a la tierra prometida, Dios dio ciertas órdenes muy claras y precisas, y el pueblo de Dios no las cumplió o obedeció a medias. ¿Se acuerdan? La predicación de 8 días era obediencia incompleta. Entonces el pueblo no obedeció completamente a lo que Dios había ordenado. Y podemos ver cómo el pueblo de Dios se sumerge en ese pecado de desobediencia, en ese pecado que los va arrastrando y los va arrastrando. Pero todo empezó por un coqueteo de parte del pueblo de Canaán. Y así con nosotros, el pecado nos llama la atención, y todo empieza con un pequeño coqueteo del mundo. Y mira, podemos caer y caer, y eso trae consecuencias, y trajo consecuencias al pueblo de Israel. Y vamos a ver esas consecuencias. Vamos a estar estudiándolo, y vamos a estar viendo tres importantes para la explicación de este pasaje. Primer punto es una acusación del Señor. Lo vamos a ver del versículo 1 al versículo 5. El segundo punto es, veremos una ausencia de liderazgo, del versículo 6 al versículo 10. Y después vamos a ver una apostasía del pueblo, del versículo 11 al versículo 15. Vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Ayúdenme a orar, incline su rostro y cierre sus ojos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque eres soberano. No somos nosotros, sino es tu misericordia que nos trae y nos llama. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros hasta el día de hoy. Nos has ayudado y podemos vernos porque nos has dado ese regalo de vida. Señor,
abre nuestro entendimiento, danos discernimiento. El predicador solamente sea instrumento, Señor, que solamente sea vocero de lo que tu Espíritu Santo quiere decir al corazón de tu pueblo, de tu iglesia. Te pido dirección para compartir esta palabra, pero también pido y ruego por mis hermanos, dales el discernimiento, Señor, para que puedan entender tu palabra y podamos vivir de manera diferente. Ayúdanos a entender, Señor, que tú eres fiel con nosotros y demandas de nosotros la fidelidad también, Señor. Ayúdanos a entenderlo y saber que muchas veces hemos tropezado, que muchas veces te hemos dejado, que muchas veces, Señor, no nos acordamos de ti, pero tú siempre sigues siendo fiel a tu pacto. Tú siempre sigues siendo fiel a lo que has prometido. Gracias porque tú nunca nos has dejado, Señor. Gracias por ello. Ponemos este tiempo en tus manos y que sea conforme a tu voluntad y propósito. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ocupe sus lugares bien, mis hermanos. Acomódese, pero relájese, pero no se duerma, mi hermano. No se duerma. Vamos a iniciar. Dijimos que el primer punto que vamos a ver una acusación del Señor. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 de la palabra de Dios. Jueces capítulo 2 del versículo 1 al versículo 5. Dice así: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con nosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron ahí sacrificios a Jehová. Vemos cómo Dios tiene una acusación al pueblo de Israel. Él les empieza a señalar qué estaba pasando y dice que el ángel del Señor, que creemos que es Jesucristo, subió de Gilgal a Boquín, y era el lugar que estaba cerca de Jericó. El Señor muestra su fidelidad, su amor por ellos. Dice: no voy a invalidar jamás mi pacto con ustedes. No lo voy a hacer. Cuando estamos en pecado, hermanos, tenemos que pensar primeramente en Dios. ¿Quién es Él? En la fidelidad de Dios. Pero no lo hacemos así. Fíjate que Dios siempre guardó su pacto, pero Israel siempre que quebrantaba ese pacto que había hecho con Él. Y Dios en su fidelidad no los dejaba, no los abandonaba. Este es el carácter de un Dios el cual nos brinda su amor sin dudas, el cual es fiel, el cual nos muestra que es digno de confiar en Él. Y yo te quiero hacer una pregunta ahorita muy profunda, que quiero que recapacites en tu mente. Para usted, Dios es digno de confiar. ¿Dios es confiable para usted? Si es confiable para usted. Porque si es confiable para usted, entonces ¿por qué a veces nosotros pasamos circunstancias como el desánimo, la ansiedad, la preocupación, el temor, el miedo? Si Dios es confiable, ¿por qué entonces pasamos por eso? Si tenemos un Dios que puede suplir cualquier necesidad que tengamos. En nuestra carnalidad pasamos eso y lo pasamos. Pero quiere decir que nos falta confiar aún mayormente en nuestro Dios. Cuando alguien confía en Dios, venga lo que venga, pase lo que pase, su fe está puesta en Dios. Él se ocupa, mas no se preocupa. Pero el pueblo de Israel
no confiaba en Dios. Él confiaba en los pueblos que veía, en el sistema del mundo, en las artimañas del engaño de Satanás. Confiaba más en las riquezas que ofrecía el mundo que en lo que Dios ofrece. Mas Dios no quebrantaba su pacto. Eso que dijo el ángel era para mostrar la fidelidad del Señor. Les dijo el ángel: con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. El Señor está dando instrucciones claras que no hagan pacto, que no se contaminen. ¿Con quiénes? Con los moradores de la tierra. ¿Con quiénes? Con todo lo que esa tierra ofrecía. Y el Señor nos dice a nosotros: no hagan pacto con el mundo, con todas las cosas que el mundo ofrece. Pero pareciera que nosotros somos como el pueblo de Israel, no entendemos. Él lo decía para protegernos a nosotros y nos dice: no se contaminen de lo que el mundo está ofreciendo, de lo que el mundo les da a ustedes, no se contaminen. Nos lo está diciendo Dios, pero nosotros nos contaminamos de eso como los israelitas, y Él les dice: no hagan acuerdo con ellos. Hace 8 días yo decía que había un hombre que hicieron misericordia. El pueblo de Dios mostró misericordia mayor que la de Dios, porque Dios dijo: acaben con todo, pero el pueblo fue muy bueno y dejaron ir a un hombre. Y ese hombre estableció una ciudad que se llamó Luz, y en esa ciudad hubieron cientos, miles de personas que eran enemigos de los israelitas. Por un pequeño detalle crece un poco de pecado, mira, crece todo. ¿Por qué veremos a Dios tan pequeño? Y la atracción del mundo la vemos, muy grande. Nos apetece el mundo, pero nos apetece muy poquito Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos queremos del mundo, pero no apetecemos mucho o muy poco de Dios? Yo he escuchado esta frase: cuando yo me reciba, cuando yo haga, cuando yo sea exitoso, me voy a comer al mundo, voy a devorarme el mundo. Pero no escucho a alguien que diga: quiero, apetezco todo lo de Dios. Ese es triste. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios. No podemos ver su grandeza, la grandeza de Dios. Sí vemos al mundo y sus falsas promesas que da el mundo. Y por estas somos seducidos nosotros por lo que el mundo ofrece, como los cananitas le ofrecían a ellos. Muchas cosas. Ellos se contaminaron. El Señor había dicho que terminaran con todo. Ellos no obedecieron. No obedecieron. Ellos hicieron lo que muchos de nosotros hacemos. El Señor nos dice: termina con todo lo que contamina tu corazón, tu relación con Dios. Y pregunta: ¿así lo haremos? ¿Eso estaremos haciendo? ¿No coqueteamos con el mundo y con las cosas del mundo? Ese es un pacto con el creyente por medio de Jesucristo. En ese pacto Él promete salvarnos, nos une a Cristo, nos da vida eterna por fe. ¿Por qué? Porque Él estableció ese pacto, y ese pacto no quiere que sea quebrantado. Es como el matrimonio. Cuando nos casamos, hacemos un pacto y prometemos ser fiel hasta que la muerte nos separe, hasta el final. Pero en muchas ocasiones nos dejamos seducir por los atractivos que ofrece el mundo, Satanás, y le somos infieles a Dios, a quien decimos amar. Y le somos infieles al cónyuge, a quien decimos amar. Aquellos que tienen poco tiempo, si ustedes no se agarran de Dios, de casados, si no se agarran de Dios, fácilmente pueden ser seducidos por lo que ofrece el mundo. Fácilmente. Pero para que ustedes no sean seducidos, primeramente tienen que conocer de Dios. Tienen que abrir su corazón a Dios, que en fe crean que Él es suficiente para cubrir cualquier necesidad que tengamos cada uno de nosotros. O aquellos que están iniciando una relación con una chica. Ayer decía el predicador aquí, el hermano que estuvo compartiendo, que es muy importante. Nosotros no decidimos quiénes van a ser nuestros padres. Nosotros no decidimos dónde vamos a nacer.
Pero nosotros sí decidimos qué pareja queremos tener. Y a veces nos quejamos de nuestra pareja y decimos, papá, mamá, este hombre, esta mujer. Pero déjame decirte que nosotros somos los que decidimos. Por eso tenemos que fijarnos muy bien, decían ayer, fijarnos muy bien a quién queremos para que sea nuestra pareja, para que sea nuestro cónyuge por toda la vida, por toda la vida. Cuando nos casamos hacemos un pacto. Y qué triste que algunos obedecen más al mundo que a la voz de Dios. Y déjame decirte que esa es una tragedia de grande proporción, que al mundo lo vemos más atractivo que al Señor Jesucristo. Y tú dirás, yo no creo que eso sea verdad, pastor. Déjame decirte que sí, y te voy a dar un ejemplo. Vas a ver cuánto tiempo pasas tú invirtiendo en el mundo. ¿Y cuánto tiempo pasas tú invirtiendo en las cosas de Dios? ¿Cuánto tiempo trabajas al día? Vamos a poner 8 horas. 8 por 6. Matemáticos, porque el pastor no sabe. ¿Cuántos? 48 horas. En la diversión, ¿cuántas horas pasas? En YouTube, ¿cuántas horas pasas? Facebook, Instagram, etcétera. Ahora te pregunto, ¿cuántas horas pasas al día buscando de Dios, anhelando de Dios y haciendo su voluntad? Para ponerte un parámetro, no que así sea, Dios demanda un 10% de muchas cosas. Vamos a poner un 10%. Pasas 48 horas en el trabajo. Pasas otras tantas divirtiéndote, otras tantas en YouTube. ¿Cuántas deberíamos de pasar buscando a Dios? ¿Te haces tu cuenta? ¿O cuántas horas tiene toda la semana? Entrégale un 10%, ¿cuántas horas serían? Pero no solamente eso, en el mundo inviertes esfuerzo, economía y muchas cosas. ¿Y en la casa de Dios? ¿Qué invertimos? ¿Qué hacemos? ¿Sabes por qué? Porque a Cristo lo vemos pequeño. Creemos que el mundo es el que va a suplir todas las necesidades que tenemos. Que si soy un hombre exitoso, que soy un hombre rico, wow, qué bueno, y voy a poder hacer y suplir todo lo que quiera. Déjame decirte que Dios no está en contra de eso. Al contrario, Dios quiere que sus hijos tengan sustento. Y si lo tienen es porque Dios los bendice. Lo que está en contra de Dios es que todo eso tome el lugar de Dios. Que eso sea tu prioridad en lugar de Dios. Dios no se enoja porque tú tengas. Dios no se enoja porque tú hagas, sino que eso tome el lugar de Dios. Aquí vamos a ver quién había tomado el lugar de Dios. ¿Quién había tomado ese lugar? Satanás siempre coqueteando con nosotros y decimos tantito. ¿Qué? Tantito, pero si solo falté un día a la iglesia, si apenas tengo 3 semanas que no voy a la oración, ¿qué es tantito? Pues solamente tantito y un poquito necesitamos para abrir la puerta para que Satanás empiece a impregnarte de más y más y más y más. Y esto trae una consecuencia. Vamos a ver en el versículo 3, vemos que hay un juicio y vamos a ver las consecuencias de ese juicio. Dice, por eso ahora ustedes avancen. Dice, y yo no voy a echar a esa gente. Dios había prometido que ellos iban a pelear, Él iba a pelear la batalla y iba a deshacerse de todos. Pero dice, yo ya no voy a echar a esa gente. Tanto esa gente como tus dioses van a ser una trampa para ustedes. Van a ser como una espina que les esté molestando constantemente en un costado. ¿Por qué? Porque el verdadero problema de Israel no es de que no obtuvieran el poder militar para terminarlos o un poder grande. El problema de Israel era el problema espiritual. La condición espiritual deplorable de los israelitas lo estaban contagiando. No era la falta de carros para pelear. El Señor les había dado la tierra. Les dijo, vayan, conquístenla, tómenla, es suya. Le dijo a Judá, ve y tómala.
tómala. ¿Y qué hizo Judá? Obedeció a medias, porque le dijo a su hermano Simeón, vamos y tomemos la ciudad, ayúdame. No confió en Dios, o confió a medias en Dios. El Señor dijo, tómenla, tómenla. Pero Él no lo iba a hacer, Dios no lo iba a hacer. Lo podía hacer, sí, pero Dios dio un orden, dijo, tómala. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Y a menudo así es el cristiano. El cristiano, queremos que Dios haga toda la obra de madurez en nosotros o por nosotros. Quisiéramos que una mañana despertáramos y dijéramos, ay Señor, gracias porque me has librado de todo el pecado. Y qué bueno. Y a veces Dios concede esa liberación. Pero déjame decirte que Dios quiere que tú y yo caminemos juntos con Él. En ese proceso de crecimiento, que nos tomemos de Él, que caminemos con Él, que estemos buscándolo a Él. Nuestro compañerismo es muy importante con Dios porque muestra que nuestro corazón está donde su corazón está. Es importante que nosotros maduremos en el cristianismo, tomándonos del Señor, caminándonos del Señor. El Señor nos da su palabra y nos da las instrucciones cómo hacerlo, pero nosotros no queremos hacerlo. ¿Cuánto invertimos en el mundo? Realmente, te hago una pregunta. ¿Estaremos leyendo al menos una hora diario la Biblia? A lo mejor habrá una sección por ahí, pero déjame decirte que no queremos caminar con el Señor. Nos cuesta mucho trabajo como al pueblo de Israel. Nos cuesta mucho trabajo caminar, pero necesitamos caminar con Dios. Después del versículo 4 y 5, el ángel les dijo algo y después de que escucharon, ¿qué les dijo el ángel? Dice que ellos alzaron su voz y lloraron. Y lloraron. Y déjame decirte que ellos tenían una razón buena por qué llorar. Porque se dieron cuenta de que el Señor no le agradó y el Señor iba a hacer algo. Y ellos lloran. Esa respuesta emocional de parte del pueblo dio mucha esperanza. Con el llanto, el lamento, había una razón para creer que Dios tuvo un profundo impacto en ellos y que ellos realmente estaban en camino de tener un reavivamiento genuino en la obra de Dios. Cuando ellos lloran, probablemente pensamos que iba a haber un reavivamiento, que ellos realmente se habían arrepentido, iban a buscar a Dios. Pero tristemente no fue el caso. ¿Por qué? Vamos a ver en el registro subsecuente que en el libro de Jueces, que muestra que esa reacción inicial de tristeza y arrepentimiento no maduró en un arrepentimiento real y duradero. No maduró. El arrepentimiento genuino se muestra con acción, no necesariamente con llanto. Podremos lamentarnos, hermano, y escúchame lo que te voy a decir, podremos lamentarnos por las consecuencias de nuestro pecado, pero, y ahí está el pero, sin lamentarnos sobre el pecado en sí. Yo robé y me agarraron, y lloro y me arrepiento, me agarraron, me van a condenar. Y lloro y me arrepiento por la consecuencia de mi pecado. Me van a condenar, pero no me arrepiento por lo que hice, que es distinto. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Yo me arrepiento por las consecuencias, pero no me arrepiento por lo que hice. Eso es la esencia. Cuando no hay un arrepentimiento genuino, eso es lo que está pasando. Yo me arrepiento por la consecuencia, mas no del pecado que ejercí. Y muchos de nosotros caminamos así. Uno puede llorar y mostrar arrepentimiento externo, lloro, estoy triste, afligido. Pero probablemente internamente no se arrepienta. Y si no se arrepiente, ese es nada más remordimiento por las consecuencias, pero no un arrepentimiento por el pecado cometido. Cuando nos sorprenden en cualquier falta,
De verdad nos sentimos afligidos, nos sentimos tristes. Pero ¿por qué nos sentimos así? Nos sentimos así porque va a haber una consecuencia, porque nos han descubierto. Pero cuando practicamos el pecado y no somos descubiertos, ¿por qué no sentimos esa aflicción, ese dolor? ¿Por qué coqueteamos con el mundo? ¿Por qué estamos haciendo las cosas? Tu pecado y el mío nos deben hacer llorar, nos deben de hacer sentirnos mal porque pecamos contra un Dios santo, bueno. Y usted no siente nada y por su pecado ni trae nada. Quiere decir que probablemente usted no tenga el Espíritu Santo que lo redarguya y que probablemente no sea salvo. No lo sé. Pero escuche esto que le voy a decir, que dice: Dios no va a perdonar tu pecado. Y vuelvo a decir, Dios no va a perdonar tu pecado si tú no muestras un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es una gracia necesaria para que usted y yo volvamos al Señor. Él solo va a aceptar la obediencia y el arrepentimiento. E Israel no lo hizo. Y yo espero que si nosotros estamos pecando, vayamos a Dios, pidamos perdón y nos alejemos del pecado. Platicaba con un pastor, creo lo comenté, y me dice: ¿qué crees que vino un muchacho? Y me dijo, y empezó a llorar y me dijo: pastor, vengo a confesarle algo, ya no quiero que ore por mí, ayúdeme. ¿Qué pasó, muchacho? Dice: estoy engañando a mi esposa. ¿Qué? Estoy engañando a mi esposa y es agradable para mí, me gusta, lo disfruto. Pero yo no quiero, pero yo lo disfruto y yo lo quiero. Por eso vengo a que me ayude. Y entonces empezaron a pedirle a Dios, oraron. Y Dios hizo la obra en él. Eso es arrepentirse de su pecado y no de las consecuencias del pecado. Dice: ¿alguien lo sabe? No, pastor, nadie lo sabe. Solo Dios. Solo Dios. Eso sí es que redarguya en nuestro corazón el pecado. Porque mientras no nos demos cuenta de nuestro pecado, lo que robo, lo que hago, lo que adultero, lo que no nos damos cuenta, nadie se da cuenta. Qué bien disfruto de lo que el mundo me da, me ofrece sin problemas. Lo disfruto, lo anhelo, lo quiero. Pero no nos damos cuenta de que estamos destruyendo nuestras vidas. No nos damos cuenta de eso. Israel quería seguir en el pecado. Ellos se sintieron mal, confesaron su pecado, pero ellos querían seguir haciendo lo malo y que no pasara nada con Dios. Ellos hicieron lo malo, pero no querían dejarlo. No querían cambiar sus vidas en obediencia a Dios. Muchas veces nosotros sabemos que estamos haciendo lo malo y no queremos cambiar. Queremos seguir. ¿Pero qué tengo que hacer? Haz lo que te dice la palabra de Dios. Guíate por lo que te dice la palabra de Dios, no por lo que te diga el pastor. Por lo que te diga la palabra de Dios. Si la palabra de Dios te dice no mientas, pues no mientas. Si la palabra de Dios te dice no robes, pues no robes. Si la palabra de Dios te dice que no adulteres, pues no adulteres. Pero cuánto trabajo nos cuesta dejar muchas cosas que el mundo nos ofrece, porque vemos a Dios pequeño y lo que ofrece el mundo lo vemos grande, grande, grande. Eso es lo que veía el pueblo de Israel. Veía a sus dioses de ellos. Veía a sus mujeres de ellos. Eso es lo que hacía. ¿Pero por qué pasaba esto? Porque había una falta de liderazgo en ellos. Mira lo que dice el versículo 6 al 10. Vamos a leerlo porque había un declive, porque había una ausencia del liderazgo. Dice del 2 al 6. Porque ya Josué
había despedido al pueblo. ¿Qué es esto? Que Josué llegó, repartió las tierras y dicen, tómenlas. Ya Dios se las entregó, tómenlas. Dice, a los hijos de Israel habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad de Timnat Serat, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. ¿Qué quiere decir? Que todos los que entraron habían muerto ya, y después se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¡Wow! Vemos en estos versículos que había un líder que era Josué. Y Josué reparte, y él fue un siervo fiel a Dios, y cuando el pueblo caminó con Josué, el pueblo era obediente a Dios, Fue un gran siervo en la historia bíblica de Dios. Pero cuando él se aparta y muere, esa generación que venía con él murió también. Y la nueva generación no tenía una relación personal con Dios. No tenía una conciencia de quién era Dios, de lo que había hecho Dios, de cómo Dios los había sacado de Egipto, de las grandes maravillas que él había hecho. No tenía conciencia de eso. No conocían al Señor. A veces me preguntan, ¿qué voy a hacer con mi hijo, con mi hija? Andan en problemas. Pues preséntale al Señor. Preséntale a Dios, que conozcan a Dios. Padres, tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos al conocimiento de Dios, para que cuando fueran grandes, dice, no se aparten de Él. Así dice la instrucción del Señor. Tenemos que enseñarles quién es Dios. No conocían al Señor. Mira cómo Moisés los instruye cómo conocer al Señor y cómo amarlo. Deuteronomio 10 al 12. Deuteronomio 10 al 12. Dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. Esa es una promesa de Dios a nuestras vidas. ¿Quieres ser próspero? Ama a Dios, guarda sus mandamientos, y todo lo que hagas va a ser próspero en Dios. Y en ti vas a ver la bendición. Esto es lo que pidió el Señor para que lo conocieran. Él deseaba que su pueblo lo amara, lo anhelara, lo buscara, lo obedeciera. Pero este pueblo no conocía la obra del Señor de Israel. Y hermanos, qué fácil es olvidarnos de Dios, de lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. El Señor puede hacer grandes cosas en tu vida, pero con cuánta facilidad nos olvidamos de Dios. Dios ha obrado de grande manera en nuestras vidas, en la vida de nuestro esposo, esposa, de nuestros hijos. Pero qué tan fácil se nos hace olvidarnos de eso. Tenemos la responsabilidad de que las generaciones venideras vean en nosotros la fidelidad a Dios, el amor a Dios, por medio de nuestras acciones, de nuestro amor en obediencia a Dios, y recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Díganme ustedes, ¿qué no ha hecho Dios por ustedes, por sus hijos? ¿Cuántas veces no hemos orado, hemos pedido al Señor, y el Señor se ha manifestado de grande manera? Pero nosotros somos infieles a Dios, porque
no nos acordamos de eso cuando queremos hacer nuestra voluntad y lo que nosotros queramos hacer. Nos olvidamos fácilmente, lo dejamos. Es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Mira, el tercer punto es la apostasía del pueblo. Vamos a ver del 11 al 15. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron, adoraron. No dice ahí, pero servir es adorar a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astaroth. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó. Y subraya esa palabra, ahorita lo voy a decir, los entregó en manos de sus robadores que los despojaran, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se le había jurado. Y tuvieron, ¿qué? Gran aflicción. Tú puedes hacer lo bueno ante los ojos del mundo. Tú puedes hacer lo bueno ante los ojos de aquí, de los hermanos de la iglesia. Tú puedes ser ante los ojos de los hermanos el mejor cristiano, el que sabe más, el que se congrega, el que no falta, el que conoce más la Biblia. Tú puedes ser un gran personaje ante los ojos de todos nosotros. Pero déjame decirte, ¿qué dice Dios de ti? Más bien, ¿qué Dios está viendo en ti? ¿Qué es lo que Dios ve en ti? Aquí dice que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Déjame decirte, hermano, que los ojos de Dios están en todo lugar y siempre, siempre nos están mirando. Por más que te escondas, por más que digamos, nadie me ve, nadie lo sabe, nadie lo supo, déjame decirte que los ojos de Dios nos están viendo. Tengamos cuidado, temor del Señor, de lo que hacemos, de lo que estamos haciendo. Los ojos del Señor están sobre ti cuando tú estás robando, engañando, mintiendo, pecando. Si tú piensas que nadie se entera, déjame decirte que tu vida delante de Dios es transparente. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y no vamos a encontrar ni obtener nada bueno del pecado. Del versículo 11 al 15 vemos la apostasía de Israel. Y ellos hicieron lo malo de Dios. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a adorar y a servir a esos dioses. Ellos apostataron. Y déjame decirte qué es la apostasía. Mira, yo te lo voy a decir de esta manera, la apostasía que es cuando alguien decide hacer lo malo en vez de lo bueno y renuncia a lo que antes profesó creer. Y esta apostasía fue progresiva. Empezó en el capítulo 2 del versículo 1 al 5 y después se extendió. Pero dice aquí que ellos hicieron lo malo delante de Dios. Ellos sirvieron y adoraron a los Baales. Qué terrible cambio. Qué terrible cambio. Cambiaron un Dios vivo, a un Dios verdadero, por un Dios falso. Por un Dios falso, por una figura falsa. Es creer que un objeto te va a dar la felicidad, te va a dar la alegría, el estatus, el dinero, la fama, la casa, la seguridad, todas esas cosas. Pero esas cosas son un engaño verdadero de Satanás. Porque el único que te puede traer gozo y felicidad es el Dios mismo. Es Dios mismo. Él es el que puede suplir todas tus necesidades. Ellos hicieron un acto terrible. Adoraron a otros dioses. Y nosotros, cuando dejamos a Dios, estamos haciendo un acto terrible. Dice el versículo 12 que abandonaron al Señor, dejaron al Señor, el que los rescató, el que los amó, el que fue misericordioso, el que se mostró con ellos, el que los sacó de Egipto. Ahora Él es abandonado. Y esta es una característica
de lo más preeminente es que somos nosotros los que abandonamos a Dios. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pues no te he abandonado, lo que pasa es que tú no te acercas con Él. ¿Por qué me has dejado? Mira lo que estoy pasando. Pues precisamente Dios permite que pases lo que pases para que te acerques a Él. Nosotros lo abandonamos. ¿Cuántas veces nos sentimos cómodos y bien? No tenemos problemas, y aún con problemas, y decimos, ¿sabes qué, Señor? No te necesito ahorita. ¿Sabes qué? No quiero nada contigo ahorita. Nada. Yo te busco cuando yo quiera, cuando yo pueda o cuando tenga necesidad. Yo lo puedo resolver solo, no te necesito, te busco luego. Eso es lo que hacemos realmente, hermanos. Cuando Dios se muestra a veces y cuando Dios hace un acto de misericordia, de amor en alguien, cuando se resuelve su problema, mira, pinta su raya y se va. Y se va. Lo hemos visto muchos de nosotros y lo sabemos. El hombre se olvida, es indiferente o tal vez porque no cree en Dios. Dios te da lo que tú quieres, necesitas, y cuando cubre esa necesidad, tú te olvidas de Él. Tú te olvidas de Él, de ese Dios. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida, en la vida de tu hijo? Deberíamos estar agradecidos con Él. Pastor, es que no he hecho nada en la vida de mi hijo, ni en la vida de mi esposo, ni en la vida de nadie. ¿Tú crees en Dios? Bueno, pues agradécele simple y sencillamente por lo que ha hecho en tu vida. Te ha dado salvación, te ha dado vida eterna, te ha rescatado de la inmundicia. Pero no somos agradecidos con Dios. No somos agradecidos con Dios. Muchos de nosotros se resuelve el problema y lo abandonamos. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que Él nos deja, nos permite, no que nos deje, pero está con nosotros. Él es fiel a su pacto, a su palabra. Pero nosotros en cuando nos sentimos bien o cuando nos sentimos afligidos no queremos saber nada de Él. O cuando resolvemos nuestro problema no queremos saber nada de Él. Estamos como el pueblo de Israel. Y leemos y decimos, qué pueblo tan malo, qué pueblo tan ingrato, qué pueblo tan tremendo. Pero nosotros somos ese pueblo. Nosotros somos ese pueblo. Con cuánta facilidad abandonamos a Dios por lo que pensamos, creemos, razonamos. A veces creemos que razonamos más que Dios, que sabemos más que Dios. ¿Para qué vamos? ¿Para qué estamos? Si así estamos bien, pues déjame decirte que para que estés bien, solamente es que Dios supla tus necesidades. Que Dios supla tus necesidades. Que no te olvides de Él. Esa es una infidelidad hacia Dios, lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, y nos olvidamos de Él. No le damos nada a Él. Ofrecemos todo al mundo, ahorita lo dije, todo al mundo le ofrecemos tiempo, dinero, esfuerzo, nuestras alegrías, nuestros sufrimientos. Pero ¿qué le ofrecemos a Dios que te ha dado vida, que te ha sostenido? No estás aquí ni tenemos vida porque somos muy buenos, porque nos cuidamos mucho. No es por eso, es por la misericordia y gracias de Dios. Dios tiene la potestad de tu vida y Él te la va a dar cuando Él quiera. Es la misericordia de Dios. No estamos aquí porque somos buenos. Te lo dije ahorita al empezar. Estamos aquí por la gracia de Dios. Y la consecuencia de esa gracia de Dios es por lo que estamos aquí. Pero que Dios quiere más que esa consecuencia. Quiere que tú le des tu amor. Que tú le des lo que realmente Él necesita. Dice que ellos se fueron tras esos dioses. ¿Quién era Baal y quién era Astarot? Baal era un ídolo que era el Dios que controlaba supuestamente el clima, la naturaleza para los cananeos, y esencialmente era el Dios que traía la lluvia y era bueno para la agricultura, y ellos servían a esos dioses. Pero había un detalle. ¿Qué hacen ellos? Puedes poner Jeremías 19:5. Fíjate qué maldad, cómo ofrecían, cómo adoraban a esos dioses que aún entregaban algo tan tremendo. ¿Qué hacían? Jeremías 19:5, ¿qué dice? Edificaron lugares altos a Baal. ¿Para qué? ¿Para quemar con qué?
¿A quiénes? Había sacrificios de infantes, de niños. El Señor les decía, no hagan esas prácticas. No son buenas delante de Dios. Quemaban a los niños, sacrificaban a los niños por adorar a sus dioses. ¿Quién era Astaroth? Astaroth era la diosa del amor, del sexo, de la fertilidad. Esta era usualmente honrada por medio de prácticas sexuales con sacerdotisas que se prostituían. Habían unas orgías tremendas, pero también había sacrificio de niños. Y probablemente tú te espantes y digas, pero pastor, ¿cómo pueden sacrificar niños? ¡Wow, qué tremendos! No, eso sí estaba mal. Eso sí estaba mal. Y podríamos espantarnos, pero si yo te dijera que el día de hoy mucha gente sigue haciendo lo mismo, no de esa manera, pero de otra manera, seguimos sacrificando niños a través del aborto. Esa vida Dios la da. ¿Y qué hacemos? Seguimos sacrificando a esos niños a través del aborto. No hemos cambiado mucho. Porque si teméramos a Dios, otra cosa sería. ¿Y por qué Dios aborrece la adoración a falsos dioses? ¿Cómo se sentiría usted si es casado y si su cónyuge comete adulterio? El simple hecho de pensar en esa posibilidad de que su cónyuge la pueda engañar, yo creo que trae dolor, trae angustia, trae aflicción. Y no digo esto por causar dolor, sino que quiero mostrarle que ahí hay un dolor. Se siente algo tremendo. Cuando vemos que el esposo nos engaña de cualquier forma, nos sentimos mal, o la esposa. Bueno, ese dolor, imagínense, vamos a transportarlo, ese dolor hacia Dios cuando Él se siente engañado por nosotros, ve nuestra infidelidad y nosotros nos vamos por dioses falsos. ¿Qué sentirá el Señor? ¿Qué dirá Dios? Por eso, si se dieron cuenta, cuando fue la lectura bíblica que leímos Proverbios 6, 32 al 35, porque ahí está marcando la infidelidad del pueblo hacia Dios. Ese es dolor que a veces sentimos, tiene un sentido de saber lo mismo que siente Dios, o al menos que percibe Dios, como cuando cometemos adulterio espiritual con otros dioses. Pastor, pero yo no adoro otros dioses. ¿Por qué dice que cuando cometemos adulterio espiritual con otros dioses? Es que todo lo que esté por encima de Dios son otros dioses. Muchos aman más el dinero que a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos visto aquí? Pastor, ¿es malo trabajar? No, no es malo trabajar. ¿Es malo que cubra mis necesidades con mi trabajo? No, es una bendición. Ah, qué bueno, pastor, porque no puedo venir los domingos porque tengo que trabajar. ¿A dónde pones a Dios? Tu trabajo, y a Dios lo pones abajo. Ese es tu Dios. Pastor, no puedo ir a la iglesia porque si voy se enoja mi mujer. Y pues es mi mujer, tengo que darle lo que ella quiera. Estás poniendo a tu mujer por encima de Dios. O al revés, mi esposo no me deja, pastor, no quiero. Estás poniendo a tu esposo, ese es tu Dios, tu esposo, por encima de Dios. Y eso es lo que Dios le reclamaba al pueblo, su infidelidad, que tenemos otros dioses. Es que los dioses pueden ser el trabajo, el dinero, las personas. Esos son otros dioses que ahorita tenemos nosotros. ¿Por qué no vienes? No he visto a mi papá, a mi mamá en semanas. ¿Es malo verlos? No, pero si te organizas, puedes hacerlo y puedes venir a ver a Dios también, que es el que pone los medios y es el que guarda a tu papá y el que guarda a tu mamá. Esos son los dioses que nos llaman la atención. Y no estoy hablando de dioses pecaminosos, porque son más tremendos. Más tremendos. Muchos más tremendos.
pastor, es que déjeme ordenar mi vida y ahí voy a estar. Déjeme resolver mi problema y ahí voy a estar. Déjeme pasar esto y ahí voy a estar. Abandonan a Dios, que es el que puede ayudarlos para resolver todas esas situaciones que están pasando. Pero la ira del Señor se encendió y eso debería causarles, y les causó mucho temor. Y se enojó Dios con ellos. ¿Por qué? Por lo que habían hecho. Su ira no era sin causa, era merecida. Y la ira de Dios no es sin causa con nosotros, es merecida. De verdad que es merecida, mi hermano. ¿Qué estamos haciendo que no le agrada a Dios? A mí me puedes engañar, es más, puedes engañar a tu esposa, a tu esposo, pero a Dios no le engañas, porque para Dios somos muy transparentes. Él lo sabe todo, todo, todo. Es con causa. Y dice que el Señor los entregó. Y yo les dije, subraye, entregó, porque voy a mostrarles unos pasajes donde Dios hace lo mismo para que tú comprendas qué es esa palabra de entregó. Vamos a ver Romanos 1:24. Romanos 1:24. La carta a los Romanos. El pecado, por el pecado. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Y los qué? Lo entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Wow. Cuando usted es infiel, está deshonrando su propio cuerpo. No el de su esposo ni el de su esposa, su propio cuerpo, y está siendo infiel a Dios también. Romanos 1:26. Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones, otra vez entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra su naturaleza. Wow, si usted ve, famosísimos, tenemos que respetar a todos aquellos que no puedo mencionar porque puede haber problemas, pero dice que cambiaron su uso natural, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso es una perversión. 1:28, Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, wow, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, así como muchos de nosotros, no, Señor, espérate, ahorita me estorbas, déjame hacer mis cosas a mí. Dios los entregó a una mente, entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Para qué los entrega? Para hacer cosas que no convienen. A veces tenemos un terror de la ira de Dios, porque decimos que es un fuego consumidor, y sí lo es, pero tú quieres saber cuál es una demostración de la ira de Dios más prevalente que muchas cosas, y la Escritura lo dice, es Dios los entregó. ¿Qué es esto? ¿Qué es que Dios los entregó? Dice el Señor, tú quieres tu pecado, amas tu pecado. Bueno, aquí está, es todo tuyo, tómalo. Pero yo no te voy a proteger. Yo no voy a estar contigo ahí. Tómalo, ahí está. Y le digo una cosa, a eso sí debemos de tener temor. Que Dios nos entregue a eso. A eso sí debemos de tener miedo. El Señor los abandona a sus crecientes actividades inmorales y autodestructivas, porque tarde que temprano vas a ser destruido por tu pecado. Por tu pecado. Muchos de nosotros, tal vez ahorita, Dios nos ha entregado y nosotros nos damos cuenta, pero hacemos que no nos damos cuenta de nuestro pecado. Tú piensas que Dios no hace nada o piensas que no pasa nada, pero tu pecado te puede llevar a ser destruido. Y a veces no solamente a ti, sino con las personas que tú más estás conviviendo, con las personas que amas. A veces Dios nos entrega a ese pecado y nos dice, ¿no quieres nada conmigo? Está bien, húndete, sumérgete en tu pecado, acaba en tu pecado. Israel no reconocía a Dios como su Dios absoluto. Y Él los entregaba a sus enemigos. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta de la necesidad de ese Dios poderoso, amoroso, ese Dios guerrero.
Él los entregaba y aún así Dios era fiel porque Él les dijo que si desobedecían los iba a castigar. Cuando Dios te ha entregado a tu pecado. Pastor, ¿y cómo sé que me ha entregado a mi pecado? Porque tú sigues practicando tu pecado y no te alejas de Él. Dios te ha entregado tu pecado y eso va a traer destrucción a tu vida y a la vida de aquellos seres que tú amas. Dios te está entregando y tú crees que eres muy agraciado, tú crees que eres, caray, qué suerte tengo, me la llevo tranquila, no pasa nada. ¿Y sabes qué? No te das cuenta que Dios está obrando en ti, que Dios te ha entregado a tu pecado y tú lo gozas y lo disfrutas, pero eso va a traer perdición a tu vida. Si usted está entregado a su pecado, usted lo sabe. Entrégueselo a Dios y aléjese, pídale perdón a Dios y pídale que traiga una nueva vida, cambios a su vida. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu pecado? Entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios porque dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan 1:9 que nuestro Señor es bueno y justo para perdonar nuestro pecado. Pero no solamente perdona nuestro pecado, nos limpia en nuestro interior de toda la cloaca, de toda la suciedad que traemos. Pero mientras no nos demos cuenta, mientras no se lo queramos entregar, nos estamos hundiendo en eso. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es mi pecado que no le entrego a Dios? ¿Cuál es lo que está por encima de Dios? Tu adulterio, tu pornografía, tus amigos, tus amigas, tu trabajo. ¿Cuál es tu pecado en el cual nos estamos nosotros enlodando de eso? Porque no queremos entregárselo a Dios. Y esto va a traer destrucción a tu vida, destrucción a tu familia, a lo que amas. Dios va a traer. Y por eso que tú me digas, es que yo no tengo pecado. Pero si tú me dices que no pecas, entonces haces mentiroso a Dios. Y probablemente peques, pero no practiques el pecado. Tuve una charla con una persona y me decía que cómo es posible que el Señor perdonara, dice, los pecados. Dice, yo por ejemplo, puedo pensar y pecar en mi pensamiento y peco. ¿Y a poco Dios va a estar perdonándome? Le digo, sí, si tú lo buscas, Él te perdona. Pero nada más te voy a decir una cosa. Cuando tú maquinas, el problema es cuando tú ejecutas el pecado. Ese sí, si no te arrepientes, te va a llevar a perdición. Te va a llevar a perdición. Cuando esté maquina el pecado. Y no diga, soy bien bueno, nadie se da cuenta, qué tanto es tantito, qué suerte tengo, wow, mira cuánto gano, mira cuánto tengo. No lo digas, entrégaselo al Señor. Entrégaselo a Dios, entrégaselo a Él, antes de que Él te entregue a ese pecado. A veces decimos nosotros, ay, me quiero tomar un break, no voy a ir a la iglesia en un mes, 2 meses, 3 meses, me quiero tomar un break, qué suave, qué descanso, un descanso sin Dios, wow. Dejaré un tiempo eso, wow. Aunque no lo creas, ese mínimo detalle va a hacer que crezca, porque el pecado ciega, embrutece, es un lazo y no hay manera cuando entras de salir de él hasta que Dios sobre de una manera milagrosa en él. No te creas que eres muy afortunado, no te creas que eres muy bueno cuando dejas a Dios. Dios los entregó y ten cuidado porque ese poquito pecado te puede llevar a sumergirte verdaderamente, que no puedas salir de ese fango, de ese pecado. Es muy doloroso. Y hay 3 maneras que podamos escuchar a Dios. Déjame decirte, 1, su palabra. Ve el ejemplo de Israel. No fue sabio, sino necio. Otros por consejos de otros. Y otra manera de poder escuchar a Dios es por los dolores, por la aflicción. Israel
decidió escucharlo a través de los dolores. Lo vamos a ver así en el libro de Jueces, dolor tras dolor, dolor tras dolor, dolor tras dolor. Pero déjame decirte que dentro de ese dolor, en el versículo 15, hay una esperanza. Y dentro de tu dolor, de tu aflicción, de tu pecado, de mi pecado, hay una esperanza cuando nosotros reconocemos. Dice, y tuvieron una gran aflicción. Pastor, ¿qué esperanza hay en que hayan tenido una gran aflicción, en que se hayan sentido mal, en que se hayan sentido incómodos, en que se hayan arrepentido? ¿Qué esperanza puede haber ahí? Y déjame decirte que sí hay esperanza. ¿Por qué? Porque no hay deleite de gran manera en esa angustia. No se deleitan en ella. Trajo algo, causó algo. Y a veces Dios permite que tú seas angustiado, que yo sea angustiado. ¿Para qué? Para que volvamos a Él. Para que volvamos a Él. A veces Dios permite que pasemos circunstancias muy fuertes, muy dolorosas, muy lastimosas, donde el corazón se quiebra, donde nos duele, donde es difícil aceptar. Pero ¿sabes qué? A veces le echamos la culpa a todo mundo, pero no te das cuenta que lo que quiere Dios es que tú vuelvas a Él. Y Él ocupa ese medio, Él ocupa esa forma. Y somos tan débiles que Él ocupa hasta nuestro pecado para hacernos volver a Él. Y Él te dice, ¿sabes qué? Yo sé lo que tú estás pasando, yo sé tu angustia, yo sé tu pecado, pero ¿sabes qué? No te aflijas. Esto es para que tú entiendas, para que tú comprendas, para que tú me busques. Dice su palabra, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar, porque según Jesús, y así lo dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo podemos ser librados del lazo del pecado? Y es arrepintiéndonos de nuestro pecado, pedir perdón y confiar en Dios, que es bueno, eternamente es bueno. Y Él siempre es paciente, siempre está ahí dispuesto a escucharnos. Siempre, hagamos lo que hagamos. Él, ¿por qué? Porque Él dijo en su pacto que Él siempre iba a estar con nosotros, siempre. Él está ahí para darle descanso a tu alma. Si usted está pasando una aflicción, un dolor, del tipo que sea, como sea, pues vaya ahí, búsquelo a Él. Búsquelo a Él. Hay tiempo para el arrepentimiento mientras usted tenga vida. Hay tiempo para la reconciliación con Dios y para la reconciliación con el hombre, con la mujer, con la pareja, con los hijos. Él nos invita a reconciliarnos con Él. Él quiere que nosotros tengamos una reconciliación con Él y con nuestras familias, amigos. Yo no sé si usted quiera, pero sí le puedo decir que debe de hacer lo que Dios dice en su palabra. Y que dice en su palabra que lo amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras almas. Y que Él está por encima de todo, aún de tu aflicción, aún de tu dolor. Tú búscalo y Él te va a traer paz al corazón. Y Él dice que Él es el que ordena nuestros caminos. Si confiamos ciegamente en Él, vas a poder ver las bendiciones que Dios tiene para ti, y no solamente para ti, sino para toda tu familia también y todos aquellos seres que tú amas. Que Dios les bendiga, mis hermanos.